Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, no, muy agradecida, digamos, por este espacio para presentarles lo que venimos haciendo en planeación. Que la planeación en infraestructura no es solamente digamos, el diseño de un proyecto o la planeación directa de una intervención física. Es mucho más allá, digamos, lo que hemos venido trabajando es un tema, pues no solamente de entender para qué sirve la infraestructura, cómo tendríamos que potenciarla, sino que también entendiendo que la infraestructura es, digamos, en uno de los rubros principales de la inversión pública, realmente el ejercicio de la inversión, la intervención con recursos públicos en infraestructura es un ejercicio de gobernanza, digamos, pues de primera línea. Y en ese sentido, pues entonces nosotros nos hemos insertado o hemos pues un poco apuntado, como lo presentaba el presidente Diego, pues a desarrollo, a la educación y a cómo proveer pues esta infraestructura al servicio, digamos, de la ciudadanía y de la construcción de Estado, de confianza, de participación pues, en Antioquia, digamos, en este momento. Entonces esto lo hemos llamado el ejercicio del pensamiento y la planeación participativa. Les voy a contar un poco, pues, como toda la línea de trabajo que veremos que se divide en el tiempo, pues, o que integra el tiempo y el espacio un poco para llevarnos a entender qué es lo que estamos pensando en infraestructura. Esta, digamos, es siempre como iniciamos. Nosotros venimos interviniendo y pensando la red vial de infraestructura en Antioquia como desde cunetas hasta autopistas, y seguramente este será pues un proceso que ya hemos divulgado ampliamente y en el que básicamente lo que hicimos fue tratar de entender, y voy a hacer siempre como énfasis en esto del ejercicio de gobernanza, tratar de entender cuáles son todas las inversiones que se van a hacer en Antioquia en infraestructura, independientemente de quién las hace, si las hace el municipio, si las hace el departamento o la nación, o incluso los privados, porque realmente la gobernación, como entidad coordinadora del Estado, ustedes saben pues que en el arreglo nacional, pues el poder normativo lo tienen los municipios, el gobierno nacional pues regula, digamos, las cosas de interés nacional, y la gobernación pues sirve en todos los temas como un puente entre todos los municipios de una región y entre los municipios y la nación. Las gobernaciones en general pues tienen pocas cosas directamente a su cargo, entre ellas están las vías departamentales. Entonces, un poco apelando a las dos, pues a cuál es lo que nos corresponde y al ejercicio de sinergia y articulación del Estado. Entonces construimos 13 pasos que se refieren no a orden de importancia, sino un poco a escala de la inversión y del nivel de importancia regional de las vías. ¿Cuáles son todos esos proyectos que van a impactar a Antioquia, digamos, en el corto y mediano plazo? Y nos encontramos pues con un ejercicio supremamente interesante que nos sumó más de 18 billones de pesos cuando lo hicimos en 2012, y que a la fecha es mucho más. Y esos 18 billones de pesos están expresados desde las inversiones de autopistas para la prosperidad hasta las inversiones de mantenimiento manual, que es donde las personas pues de las comunidades mantienen limpias las cunetas y hacen la rocería. Esos recursos por 18 billones son una cifra histórica en el departamento y por tanto se tienen que notar. Pues un poco esa es la premisa. Si yo le digo al ciudadano, lo informo adecuadamente de que estas son las inversiones, pues entonces también estoy generando una posibilidad de hacer una veeduría responsable sobre esos recursos. No podría ser que después de 18 billones de pesos pues sigamos teniendo una infraestructura regular o mala, ¿cierto? Estas cosas se tienen que ver y tienen que convocar a los agentes del Estado y de la ciudadanía pues en un ejercicio de corresponsabilidad que es muy importante. Entonces, estos 13 pasos, que se los voy a, pues, a leer rápidamente para contarles pues el ejercicio de planeación que hemos hecho alrededor, para darle soporte, para darle alcance y para poder integrar y articular todas estas acciones. Entonces, pues para que lo tengamos en mente. Entonces, inicialmente pues estarían las autopistas para la prosperidad, que son pues las 9 concesiones, además del túnel del Toyo, de las cuales pues ya están 7 adjudicadas. Contrato Plana, Trato Gran Darién, que son las inversiones en las vías, pues
digamos, inversiones para combatir la pobreza en una figura que llamamos contrato plan, que permite a los entes territoriales invertir por fuera de sus jurisdicciones. Y en ese sentido, pues nos asociamos los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó para hacer una serie de inversiones en distintos, digamos, en distintas dimensiones, educación, servicios públicos, infancia, etcétera. Y digamos, en el tema vial, pues entonces estamos haciendo inversiones ya hoy muy importantes en la pavimentación de la vía San Pedro del 3, en el mejoramiento de todo el tramo desde Caucheras hasta Río Sucio, y digamos pues en el mantenimiento de varias de estas vías, Carepa Saiza, Pueblito, y al Córdoba, pues que aquí no está pintada la vía, más adelante seguramente sí, hasta el 15. Luego entonces las inversiones de Invías y la ANI, que son todos los recursos muy importantes que se han venido invirtiendo en las vías nacionales para rehabilitación. O sea, estas vías que después pasarán a ser concesiones de autopistas para la prosperidad, pues tienen que estar en un estado tal que yo pueda entregarlas en concesión, ¿cierto? Y que luego, pues la repartición de riesgos y de, digamos, responsabilidades, pues sea un trato, digamos, manejable. No le puedo yo entregar a un contratista, pues, una vía destruida. Entonces, se han hecho unas inversiones muy importantes que a la fecha, pues, tienen las vías primarias en muy buen estado en el departamento. Y ya vamos a volver rápidamente sobre eso. Luego todas las inversiones del desarrollo metropolitano que son administradas por la Gobernación de Antioquia en los 4 puntos cardinales del área, que son pues la salida por el norte y por el oriente, que tienen concesionarios, pues son concesiones, y por el occidente, que es una administración vial en la que invertimos el área metropolitana, el Envías y la Gobernación, y que ahora estamos ejecutando los 4.1 kilómetros. Y donde además pues hicimos unas inversiones sumamente importantes en la antigua vía al mar y en la vía Santa Elena, por mucho tiempo, digamos, abandonadas y que ahora nuevamente pues están operativas y en buen estado. Todo el trabajo de valorización, que sigue siendo pues un instrumento y una herramienta de financiación muy importante, patrimonio, digamos, de Antioquia, y que ha tenido pues un éxito bien interesante en la construcción de proyectos de infraestructura. Y luego, digamos, todos estos que siguen aquí son básicamente los pasos para el tema de vías departamentales, vías secundarias. Los circuitos viales subregionales son, digamos, constituyen un proyecto que cuando entramos en 2012 nos encontramos con que la mayoría de los municipios del departamento, recuerden que en Antioquia somos 125 municipios, de los cuales pues hay 2 que están desconectados del sistema vial, que son Vigía y Murindó, en el atrato medio, y hay, pues, por fuera del área metropolitana, pues entonces ya hay otros 113 municipios. Esos municipios en su mayoría llegaban más fácil a Medellín que a su vecino, porque digamos, el estado de las vías departamentales era tal que más fácil todos trataban de llegar a la vía nacional, pues y venir. Entonces ese estado de desconexión, digamos, de nivel intrasubregional, pues es sin duda un obstáculo muy importante para el desarrollo del departamento. Entonces este proyecto pues fue, digamos, una opción cuando encontramos todo el cambio del sistema general de regalías de acceder a unos recursos regionales para hacer unas inversiones que en conjunto con todos los recursos propios de la gobernación nos permitieran rehabilitar las vías departamentales, y en ese trabajo, digamos, venimos desde el año 2012. Luego pues siguen otras inversiones de rehabilitación para todos los temas de riesgo y en general pues para la reconstrucción después de la ola invernal. Trabajo con el Ejército Nacional, que fue muy importante porque encontramos muchas, al inicio en 2012 encontramos 22 vías cerradas del departamento, que es una cifra escandalosa, porque esos son más de 22 municipios incomunicados. Pero algunas de esas vías, cerca de 12 vías, llevaban más de 7 años cerradas, y algunas de esas pues llevaban 12 años cerradas, que es el caso, por ejemplo, de Cáceres La Chilona, que es esta vía, que es una vía muy estratégica, pues porque va a quedar conectando pues lo que será pues la conexión norte y Magdalena 2 con la troncal a la costa, y que es además pues una zona de violencia y de conflicto, y esta vía pues se la había vuelto a comer la selva, por decirlo así. Entonces esa vía hubo que reaperturarla,
y allá, pues en una zona de conflicto, lo hicimos con el batallón de ingenieros del Ejército Nacional, igual pues que algunas vías en el Urabá, y eso nos permitió, digamos, un poco restablecer, pues no solo la presencia del Estado, sino la confianza ciudadana en que las vías pues son un instrumento además para la paz. Bueno, y seguimos pues adelante con una serie de inversiones donde además pues también protagonistas las vías terciarias urbanas, todo el tema de atención de derrumbes, que lo tenemos activado y que por ejemplo en estas fechas pues con tanta lluvia ha sido muy importante, hasta el mantenimiento manual. Entonces todo esto pues es, digamos, una propuesta de inversión, de articulación y de sinergias, digamos, del Estado en la construcción de una mejor red de infraestructura. Entonces seguimos, digamos, un poco adelante, entendiendo que, digamos, desde Antioquia la Más Educada, nuestra apuesta es a combatir como 3 problemas principales: la desigualdad social y regional, pues las grandes brechas regionales que hay en Antioquia, combatir la violencia y a combatir una cultura de la ilegalidad pues muy arraigada. Y cómo hacemos que todas nuestras intervenciones pues generen opciones, digamos, para combatir eso y para construir Estado, que es finalmente pues como nuestra propuesta principal. Entonces ya teniendo, digamos, esto, nos preguntamos también, bueno, ¿qué es lo que significa la infraestructura? O sea, aquí que voy a empezar a priorizar, porque ustedes saben pues que uno inicia haciendo el plan de desarrollo, rápidamente tiene que intervenir y los procesos de planeación pues nos van enseñando algo en el tiempo. Pero inicialmente pues construimos toda esta propuesta de gobernanza y empezamos a estudiar y entender qué es lo que, y a formalizar un poco los impactos que vamos viendo en el departamento y qué es lo que vamos entendiendo acerca del rol de la infraestructura en el desarrollo del departamento. Entonces, digamos, ese trabajo de estudiar, de formalizar lo que es los impactos que venimos observando, pues nos lleva un poco a esto, y son, digamos, unas diapositivas rápidas de un poco de indicadores y de puesta en el contexto nacional, donde hemos encontrado en distintos estudios que Colombia ocupa, digamos, hoy el puesto 69 en el índice global de competitividad, que califica 144 países, y donde el año pasado estábamos en el puesto 68. O sea, vamos un poquito, vamos para atrás. ¿Por qué vamos, digamos, qué hace que ese indicador pues esté, digamos, en ese rango 69? En general, el indicador más bajo que tenemos es el indicador de calidad de la infraestructura, en el que somos el puesto 114 de 144. El indicador de competitividad global resume más de 80 indicadores. Eso significa que el 80% de los países analizados tienen una mejor infraestructura que nosotros. Y eso habla de la infraestructura vial, aeroportuaria, pues digamos de todas. Pero también nos encontramos pues que, además ya sabemos eso, el gobierno nacional lo sabe, los municipios lo saben, y un poco esa es nuestra propuesta de articulación y gobernanza, y hoy por eso hay unas grandes inversiones del país en infraestructura vial, en todas estas primera y segunda ola de concesiones 4G, precisamente entendiendo esto y entendiendo las experiencias de otros países de la región como Perú. Entonces, además, pues el factor más problemático para hacer negocios en el país es la corrupción, pues burocracia gubernamental y el inadecuado suministro de infraestructura de transporte. Entonces, estas son cosas que realmente, más allá, digamos, de nuestro ejercicio, pues más allá de que porque sea yo la que trabajo en la Secretaría de Infraestructura, realmente cualquiera en una administración pública debería entender, pues solo con estos indicadores, que el tema de la infraestructura es realmente uno de los pilares pues, del trabajo pues, en inversión y en construcción de gobernanza. Entonces, bueno, empezamos todo nuestro trabajo y como les digo, pues esto está al inicio, pero es un poco también el resultado de todo lo que hemos venido haciendo durante estos 3 años, y como resultado de la, digamos, mucha información que hemos producido para la red vial de infraestructura de Antioquia, Desarrollo hizo un ejercicio muy juicioso de entender qué tanto la infraestructura impactaba la pobreza, impactaba los indicadores de pobreza y los niveles de pobreza. Y ellos pues presentan unas conclusiones muy definitivas, donde dicen, pues la carencia de movilidad condiciona a una comunidad
al retraso y a la pobreza, porque encontraron que hay una relación directa, medible, entre la provisión de infraestructura y la pobreza rural en este caso. Pero además aquí también hay una cosa bien interesante y es que no nos hablan de infraestructura sino de movilidad. Entonces, porque estamos en una capa de infraestructura, que es la inversión física, pero luego viene transporte y luego viene la movilización, digamos, entendida como la capacidad de una persona de efectivamente movilizarse por esa infraestructura. O sea, que tenga los medios, la seguridad, pues la confianza y la posibilidad pues de desplazarse de un lado a otro. Entonces, digamos, en todo nuestro análisis pues seguimos investigando y encontramos que no solamente el indicador de competitividad global, sino que la mayoría de las agendas de desarrollo internacional ubican al transporte de la infraestructura en los primeros lugares. Hay algunas, por ejemplo, la Agenda de Desarrollo Post-2015, que es de la ONU, habla primero de acceso a zonas rurales, acceso a zonas urbanas, acceso nacional y o sea, de 5 puntos, 4 son viales, son de infraestructura. Luego hay una asociación de comunidades sostenibles y empezamos ya a entrar en una serie de dimensiones que hablan más del desarrollo urbano, de la habitabilidad y de las ciudades, y también ellas ubican al transporte en el primer lugar. Y entonces, pues, Antioquia la más educada, obviamente, pues tiene 6 líneas en su plan de desarrollo, donde en todas ellas hay, digamos, unas componentes asociadas a todo el tema de infraestructura y movilización. Desde la posibilidad de llevar niños en transporte escolar hasta sus colegios rurales, hasta pues todas las inversiones que hemos presentado desde cunetas hasta autopistas. Entonces un poco pues siguiendo en esto, y ya para empezar el cuento más largo, Desarrollo propone pues o dice que realmente la pobreza en las zonas rurales, no en las zonas urbanas donde los indicadores pues son un poco distintos, en las zonas rurales son una función directa del aislamiento geográfico. Y por supuesto el aislamiento geográfico es una función de la provisión o falta de conectividad, ¿cierto? Por cualquier tipo de vía, o sea, no necesariamente son autopistas. Pues desde caminos de herradura hasta autopistas es la posibilidad de conectarse geográficamente. Y también hay otro estudio bien interesante que hace de desarrollo también, donde dicen que en otros sentidos, explorando, digamos, la capacidad institucional en el país, que la distancia a las cabeceras y capitales es el driver que mayormente explica la pobreza rural y la debilidad institucional. Y eso también es relativamente fácil pues, de comprobar. Los municipios más alejados de la capital empiezan a ser pues, más débiles institucionalmente, tener menor presupuesto, menor capacidad de inversión y pues, digamos, de voz y voto, y además, pues digamos, son un poco presa más fácil del clientelismo y, pues, digamos, otros males, y por eso, pues, insistimos en que la infraestructura es también un tema de gobernanza. Entonces, obviamente, la distancia a las cabeceras, pues, no la podemos cambiar, porque geográficamente están allí, pero sí podemos reducir los tiempos de viaje y el confort, digamos, ciudadano en el viaje, que es la posibilidad de movilización. O sea, no importa si yo me demoro 3 horas, lo importante es que esas 3 horas estén aseguradas. Que no sea una sorpresa diaria si puedo pasar o no, sino que haya, digamos, una posibilidad de entendimiento, de seguridad en el oficio de desplazarnos. Y por tanto, pues nuestro compromiso es un poco en esa dirección, en reducir tiempos de viaje. Bueno, este pues es una imagen en una vía terciaria, donde pues además hay todo este tema de mantenimiento manual, y donde digamos toda esta otra exploración sobre el tema de transporte, pues si nos queda para una próxima invitación que me... Entonces este tema de acceso, de brindar acceso, y se puede distribuir a otras dimensiones de provisión de servicios básicos, pero cuando estamos hablando de movilidad e infraestructura, pues genera la posibilidad de que las personas tengan mayor visibilidad, que tengan voz y que tengan voto, porque pueden llegar hacia ellos y pueden, digamos, tener un entendimiento de sus necesidades.
Entonces, desde toda esta construcción, pues entonces nos preguntamos también, pues, ¿quién es Antioquia? Digamos, regionalmente, porque no es una ciudad grande, son 125 ciudades, cultural, geográfica, económica y políticamente muy diferentes, y donde nosotros pues tenemos además una red vial supremamente compleja. Entonces empezamos a entender pues quién es Antioquia y cuáles son sus núcleos de desarrollo. Es muy distinto las zonas que producen ganado, las zonas que producen leche y sus necesidades viales a las que producen frutas. Realmente esto tiene un impacto en las necesidades de infraestructura. Entonces empezamos pues a trabajar con eso y atendiendo pues que también tenemos unas oportunidades además de esos retos, y es que tenemos, digamos, un liderazgo muy reconocido a los paisas, y una capacidad de trabajo, digamos, para poder abordar un problema de este estilo. Entonces empezamos a construir esto que llamamos la ruta del pensamiento y planeación participativa, que es un poco, pues, empezar a reflexionar, a construir alrededor de unas bases que no es solamente que sean carreta y discurso, sino que se transformen en unas políticas públicas y que además lo hagamos con amplia participación. O sea, estas cosas, rápidamente entendimos que Antioquia se la conoce es en el territorio y se la conoce a través de sus vías además. Entonces, armamos toda una estrategia, pues que ahora más o menos la mencionaron en la presentación, de gestión colaborativa. O sea, no es solamente que cuando esté listo el plan se lo mostramos a la gente, o para construir ahí algunos talleres invitamos unos expertos, sino que desde la misma construcción de la información base la estamos haciendo con las personas. Si yo participo en la construcción del dato inicial, pues estoy casi que asegurando mi entrada en el proceso pues, de toma de decisiones. Entonces empezamos a trabajar así, con la idea de que la red de infraestructura es una red, no es un tramito que va de aquí a allá y entonces es el mío para que me lo pavimenten, porque entonces después que se acaba, ¿qué? ¿Cierto? Es una red de infraestructura que debe unir capitales con veredas, pues que debe llegar hasta el final, que debe ocuparse pues desde cunetas hasta autopistas y conectar, digamos, adecuadamente troncales y caminos. Bueno, entonces, pues vamos a saltar un poquito esto y después volveríamos como una formalización ya de los impactos económicos y técnicos que ha tenido la propuesta de los 13 pasos, pero si nos sobra un poquito de tiempo vuelvo allí para no perdernos, que es más o menos la intervención técnica, y me voy a detener un poco más en estas dos que se refieren al proceso de planeación. Entonces, lo primero, unos retos, pues son los segundos, pero digamos en lo que vamos a hacer énfasis, el reto de la administración pública para poder hacer estas cosas. Y estas cosas son, pues, entender la infraestructura, actuar en consecuencia y además articularse adecuadamente con la ciudadanía, porque ser participativo no es una frase, es una cultura, digamos, de trabajo. Entonces, en ese sentido, empezamos a hacer una serie de grandes apuestas cuando entramos a la Secretaría de Infraestructura, que es, digamos, como uno de los, si el territorio es un terreno de aprendizaje, pues la institución pública es otra, y entonces empezamos a hacer estas apuestas que incluyen una reingeniería institucional total. O sea, desde la idea de que los supervisores efectivamente tienen que estar en la obra y no en la oficina, pues revisando, hasta, por ejemplo, la articulación de la gerencia de servicios públicos en la Secretaría. La Secretaría de Infraestructura en Antioquia hoy tiene 3 gerencias. La gerencia operativa, que se encarga de todas las vías secundarias, pues todas las vías departamentales y todo lo que es en general obra pública asociada a las vías. La gerencia de proyectos estratégicos, que es la que maneja y administra todas las concesiones y modelos, digamos, de financiamiento para la infraestructura, y la gerencia de servicios públicos, que es la que construye obra pública en provisión de servicios públicos domiciliarios, pues acueducto, alcantarillado, incluso pues conexiones domiciliarias de gas y de electricidad, pero también pues unos temas administrativos de los sistemas pues de abastecimiento. No pareciera tan obvio que pertenezca, digamos, a la misma secretaría,
pero digamos una anécdota es que cuando llegamos en 2012, las obras en la troncal a la costa, que llevaban muchos años, llevaban suspendidas del orden de 6 meses. Y esa suspensión se debió a que se encontraron un contratista del acueducto con el del pavimento. Y no se pudieron poner de acuerdo. Pues no hubo ninguna posibilidad, y además lo vemos todos los días. Pues tiran un acueducto o una red de telecomunicaciones y dejan el pavimento destrozado. Entonces, un poco esa sinergia también pues nos hizo falta, lo incluimos, y hoy pues estamos entonces haciendo, digamos, un impacto muy superior, porque además proveemos acceso también a todos estos sistemas de acueducto de alcantarillado. Otra pues fue todo el tema de información, y en esta información pues era desde capturar la información hasta entregarla en clave ciudadana, pues que la persona en la vereda sepa qué es lo que va a pasar con la obra, cómo se comunica, qué es lo que tiene que hacer, cómo maneja el conflicto si es que lo tiene, o pues digamos qué es lo que va a pasar, un poco como lo que les mostré al inicio. Desde el inicio mostrándole a Antioquia, bueno, lo que va a pasar aquí en los próximos años es esto. Son estas inversiones, son estos recursos y estas obras. Entonces aquí sí que hubo una reingeniería bien tremenda, porque ustedes además me creerán si les cuento que en estas instituciones pues los sistemas de información están como ahí, hay una persona que se dedica a ellos y es como si fuera pues el esotérico del caso, pues como no hay, digamos, una real cultura de la información más allá del expediente jurídico. Entonces, si alguien tiene una pregunta de qué pasó en esa vía, pues entonces hay que ir al archivo central, al archivo general, buscar la carpeta, ver quién era, y eso pues genera pues unas demoras en la posibilidad de tomar una decisión oportuna pues muy grande. Entonces empezamos a trabajar pues en todas estas plataformas de información muy importantes que incluyen pues toda la, digamos, toda la cadena desde la obra, qué es lo que está haciendo, hasta cuál podría ser el impacto, cómo lo mantenemos, cómo lo programamos, cómo lo comunicamos, etc. Entonces hicimos una propuesta de centro de control de información vial, a ver yo si por aquí hay, o sea, 4 sistemas que van, digamos, hacia allá, donde uno lo llamamos de la administración de activos, que es que abscisa por abscisa, en cada, digamos, contra el tiempo, pues una grafiquita aquí, para cada una de las 165 vías que tiene el departamento a su cargo, pues sepamos exactamente qué intervención estamos haciendo. Porque eso además nos ayuda a programar cuando le toca a otra, qué sigue, y además pues vamos incluyendo todos sus elementos viales. Pues aquí ya hice pavimento, o aquí hice una nueva alcantarilla, y vamos pues digamos sumando progresivamente, porque además este sistema de cunetas y hasta autopistas pues es un programa que nosotros hemos llamado progresivo y simultáneo, y con eso pues no me detuve mucho en la diapositiva que correspondía, pero progresivo era que en lugar a que la provisión de recursos anuales sea un obstáculo para las obras, pues lo entendemos como es un hecho, pues es una característica, yo tengo tanto este año, tanto el otro y tanto el otro, y por tanto voy a ir haciendo un sistema progresivo. Entonces el primer año, pues hicimos toda una restauración de transitabilidad, luego les pasa un contratista que además se especializa mucho en eso, luego pasa el otro haciendo mantenimiento rutinario, luego pasa el otro haciendo mantenimiento periódico, y eso pues ha generado unas escalas de ahorros y de impacto muy importantes. Pero eso pues hay que ilustrarlo bien para ir mostrando que los contratos pues primero no hacen lo mismo, pues que estamos invirtiendo adecuadamente los recursos, y además entendiendo si eso sí genera indicadores de nivel de servicio que vayan mejorando sobre la vía. Entonces, bueno, el siguiente, pues eso también incluye todo el de seguimiento contractual, todo el proyecto de planeación participativa que ahora lo vamos a ver, y el del inventario vial. Entonces, este es un poco pues todos los temas de contratación, unas fichas, y esto es en lo que estamos trabajando para ver si lo ponemos a operar el año entrante, en 2015, que es una plataforma web que incluye todo el inventario vial, con estado, con inversión, pues que reflejaría, digamos, en tiempo real
las inversiones, si hay o no frentes de trabajo, y que ofrezca pues información oficial sobre todo lo que está ocurriendo en las vías en el departamento, y además pues permitiría que la gente interactúe, pues incluyendo no solamente quejas y reclamos, sino también fotos si quiere. Pues aquí hay un derrumbe y esa pues información nos llegaría, pero también entendiendo que la red vial es bastante más dinámica que lo que uno cree. Las comunidades abren muchas vías, también una persona podría montar ahí un track de una vía. Por ejemplo, pues no sé, un track de bicicleta, para los que les gusta la bicicleta, porque esto va a estar online. Entonces la información, pues, si uno se para en una vía, le dirá, esta se recogió con información oficial de la Gobernación de Antioquia, y esta otra, pues, la puso un ciudadano, y pues usted tomará la decisión de ir por allí o no. Entonces es todo un sistema, digamos, ya de gestión colaborativa a través de la web, pues a través de plataformas virtuales, pero además pues para convocar, digamos, la posibilidad de mantener la información actualizada, que de otra manera es imposible. Y un poco hago una pequeña reflexión allí, y es que también cuando iniciamos en 2012 nos encontramos que no había un mapa vial, no había un inventario vial, sino que simplemente pues se venían interviniendo las vías que siempre se habían intervenido, y no se intervenían pues las que nunca se habían intervenido, y eso generó pues un poco también ese ciclo, ese círculo no virtuoso, ya se me olvidó cómo se dice, vicioso. Entonces iniciamos también todo el trabajo de inventariar la red. ¿Qué pasa cuando uno hace esos inventarios viales? Y lo vamos a ver porque muchos otros proyectos de los que estamos haciendo tienen la misma connotación. Uno levanta estas geodatabases, estas encuestas, pues todo esto que es enorme en cantidad de información, se demora, yo no sé, pues 6 meses siquiera revisando qué es, y a veces años. Muchas instituciones pues nunca lo ponen en uso, y cuando ya uno lo va a usar, pues ya la red vial es otra, pues ya le pasó la ola invernal por encima, pues ya ese mismo dato no es. Entonces, una de las formas, y eso pues digamos está más que probado por todas las redes sociales, de darle mejor administración a estos sistemas de información, pues es vincular a todos los que están en el territorio, a cualquier ciudadano en cualquier momento. Entonces esta es pues una de nuestras metas principales, donde también pues vamos a empezar a generar unas posibilidades de que actores privados pues generen con esta información oficial pues sus propios negocios. Bueno, que todavía está lo estamos trabajando. Y un tercer elemento pues que ya es el de planeación, de construcción de información con valor agregado. O sea, cómo obtenemos mejor información, porque ustedes se imaginarán que si no teníamos inventario vial, pues mucho menos todo lo demás. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, es que aquí están pasando muchas cosas, pues además de los 18 billones, pues no son solamente las 4G en Antioquia, no son solamente las autopistas para la prosperidad, son las 4G en todo el país. Es la concesión del río Magdalena, el puerto de Urabá, las vías terciarias, o sea, aquí están pasando una serie de cosas, y hay dos opciones de trabajo. Pues unas es que nos pasen por encima, a ver cómo nos acomodamos, y otras pues que nos preparemos entendiendo lo que esas infraestructuras van a generar en términos de oportunidades y restricciones, y que operemos, digamos, desde lo que nos corresponda como sector público, pues en consecuencia de eso. Entonces, pues, empezamos a preguntarnos por el presente y por el futuro, pero con valor agregado. Bueno, entonces construimos pues la ruta del pensamiento, que tiene como una serie de proyectos. Lo primero, pues, es entender a escala, pues, cuál es toda nuestra red vial, cómo es esa relación con la infraestructura en todas las escalas geográficas, que lo hacemos a través de los planes viales subregionales participativos, que es además donde mayormente vinculamos a toda la sociedad, todo el sistema de gestión vial, que es el trabajo que les mostré pues desde el inventario hasta la plataforma web que llamamos Centro de Gestión Vial, y que además aquí también se resume como el estado actual de la red vial, y los escenarios 2030, pues como les decimos, que serán el proceso prospectivo de planeación de la red en el que estamos trabajando.
Además, pues estamos haciendo también una serie de investigaciones aplicadas para la infraestructura, financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, y estamos trabajando pues en una guía socioambiental para obras de infraestructura también. Bueno, entonces, digamos, aquí también viene pues otra construcción conceptual que hacemos, y es que si nosotros nos estamos preparando para todas estas grandes, digamos, estos grandes jalonadores de la infraestructura, pues y grandes determinantes en el territorio, pues ¿cómo hacemos para interpretar los impactos que eso significa? Entonces decidimos empezar desde el pasado. Bueno, vamos a tratar de interpretar lo que la infraestructura ha significado durante todos estos años, pues desde lo más atrás que logremos mirar, lo que significa hoy, y así pues empezamos a entendernos un poco mejor hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, pues esta ruta del pensamiento tiene, digamos, un esquema temporal, desde el pasado hacia el futuro, incluyendo pues como todos los choques que están ocurriendo, y tiene también una dimensión geográfica, que es desde las vías terciarias, desde entender cuántos kilómetros y qué se transporta por allí, hasta las grandes, pues a mayor escala. Entonces un poco esta imagen es, después de un trabajo largo, donde ya sabemos todas las vías terciarias por las que se transporta café, desde las veredas cafeteras, pues todas, y también sabemos cuánto de eso va por puerto, cuánto va por avión, cuánto llega a Hong Kong, cuánto llega a Europa, y eso pues, digamos, nos da la posibilidad de entender qué significará esa mejora también en el nivel productivo, pues en el nivel ya hasta la escala de familias y hasta la escala, pues digamos, económica y logística. Entonces este pues es el resultado de los planes viales participativos, que es cuando nos fuimos al territorio a levantar las vías con las personas. Desplegamos más de 300 personas en campo recorriendo todas las vías, cerca de 10 meses de trabajo en campo, y constituimos comités locales en cada municipio. O sea, hoy tenemos constituidos 112 comités locales en los 112 municipios, digamos, con quienes, bueno, hicimos 114. En Vigía y Murindó, a pesar de no tener vías, también hicimos el comité, porque estos comités nos acompañan, pues no solamente en el levantamiento de la vía, sino pues en el trabajo en todos los temas de infraestructura. Y es aquí donde explicaría un poco lo que dije antes. Si yo no sé que esa vía existe, pues no la puedo planear, pues no puedo generar ninguna inversión sobre esa vía terciaria. Entonces que las comunidades participen diciendo, vean, que en este mapa falta mi vía, venga la red, pues, y nos vamos a recorrerlas con ellas, la incluimos en el mapa, la inventariamos, la adopta el municipio, hacemos, digamos, todo lo necesario, pues ya no se nos olvida planear sobre esa vía. Entonces ese es, digamos, lo que llamamos desde el gobierno público, pues una gestión colaborativa, estamos desde el inicio tomando decisiones participativamente. Entonces aquí pues les presento también, este es una primicia, porque ya también pues desde el año pasado con el grupo de Historia Empresarial de AFID venimos trabajando en esta investigación histórica de lo que ha significado la infraestructura para el departamento de Antioquia. Y no es un inventario, pues no es en tal año hicimos tal cosa, sino lo que ha significado los grandes hitos de la infraestructura en el desarrollo económico, cultural, social, pues del departamento de Antioquia. Entonces esta... sí, esa es una imagen muy, muy bella, pero tiene ruedas de acero. Y este es el himno a la carretera al mar, que seguramente pues tenemos una vía con himno y todo. Bueno, entonces digamos esto, pues poco enseñándonos a aprender pues de lo que ya tenemos y lo que significaron pues los sitios, además muy conocidos, pues tanto de, y estamos hablando pues desde la época de la preconquista, porque hay también pues un primer capítulo de todo el tema de los caminos indígenas, luego pues digamos la modernización, el ferrocarril, todo lo que esos sitios pues han ido construyendo y llega pues hasta hoy. Pues un poco la última página conectaría con lo que hagamos en adelante. Luego en el estado actual,
Entonces, pues una cosa que para nosotros era fundamental era tener un inventario de vías. Entonces después, digamos, de un trabajo bastante largo, de más de 5.000 millones de pesos invertidos en distintos procesos de inventario, de trabajo con las comunidades, pues hoy sabemos ya que nuestra red vial en Antioquia tiene 17.869 kilómetros, que incluyen las vías primarias concesionadas o administradas, las vías secundarias a cargo del departamento y toda la red vial terciaria asociada a 112 municipios. Aquí tendría pues que contarles que aquí no está incluida la red vial terciaria del Valle de Aburrá, pues que todavía, digamos, estamos en trabajo con el área metropolitana o vamos a tratar de captar también esa información, y también falta el municipio de Río Negro que no participó en el proyecto. Entonces ya con este inventario pues es mucho más. Sí tenemos, o sea, no traje, María, vamos a traer libritos de... O sea, asociado a este inventario, pues generamos, digamos, todos los indicadores de la red vial, incluso en un proceso que desde 2012 iniciamos con lo que llamábamos unas circulares. La primera circular, pues era de lo que teníamos de la red vial. O sea, la información que hay aquí, así sea vieja, dice que es esto. Entonces empezamos a buscar todos los convenios. Por ejemplo, nos encontramos con que Antioquia tiene cerca de 490 kilómetros de vías terciarias a su cargo, que estaban pasadas a la gobernación de Antioquia desde los 90, y que eso pues nadie le había parado bolas a eso. Entonces, digamos, toda esta estrategia, digamos, de cumplimiento normativo ha sido muy importante, y empezamos circular tras circular pues a generar un instrumento de consulta con otros entes territoriales. Entonces ya hoy, con la terminación, digamos, de todo eso, y para julio, nosotros entregamos la última circular, la circular 8, que incluye pues todo el inventario, donde están las vías codificadas con el nombre, cuánto pavimentado, cuánto en afirmado, el estado y el orden. Ya hoy, desde este mes, digamos, la ley desde septiembre del 2013 genera un cambio digamos, de los niveles primario, secundario y terciario de las vías a una estrategia de jerarquías de primero, segundo y tercer orden. Entonces, un ente, digamos, la gobernación de Antioquia, puede tener las mismas vías que tenía a su cargo, pero ya no todas son, digamos, secundarias, sino que tiene vías a su cargo de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Por ejemplo, la vía Caldas, que está a cargo del departamento, pues es una vía de primer orden, pues por el nivel de tráfico, por las especificaciones de la vía, así como hay vías secundarias, pues que tienen, pues o tenemos otras vías a cargo que tienen un tráfico tan bajo que realmente son vías de tercer orden. O sea, no todas las vías pues tienen las mismas características. Entonces eso está escrito en un libro, está también digital, y me parece que está para descargar en la página de la gobernación. Por lo menos el mapa lo está, y podremos poner también la circular para descarga. Esto es además pues lo que les contaba, de que además a las vías terciarias, pues ya que las recorrimos, les levantamos también lo que significan para la comunidad, o sea, qué transcurre por ahí, que no solamente las variables físicas. Entonces hoy, por ejemplo, tenemos este mapa que no se mueve, pero digamos, sabemos cuántos kilómetros de vías terciarias están al servicio de cada producto. Entonces, cuántas vías son del café, pues que es su producto principal por allí, y además de eso, pues si digamos todas estas vías son principalmente cafeteras, pues también tenemos unos niveles de intensidad. No por todas las vías pasa la misma intensidad. Y eso, para efectos de planeación de las intervenciones viales, pues es fundamental. Pues si yo tengo recursos limitados, pues primero a las vías de mayor intensidad, pero además en una construcción que hicimos con las comunidades, donde ellos mismos validan todo su municipio y por tanto empiezan a entender que hay una vía que probablemente es más importante que la suya, pues a tener un entendimiento del por qué se toma o no una decisión, y que, pues, digamos, cómo participar pues en ese trabajo. Entonces aquí es donde mostramos eso, pues de intensidad alta son 4.286 kilómetros de todo ese inventario vial, y a cada municipio les entregamos entonces un plegable municipal.
que es pues el municipio con todas sus vías, de quién es el competente de cada vía, porque también hay vías a cargo del INVIAS, hay vías a cargo del municipio, con las vías ya codificadas, tienen el nombre que las comunidades le dan a esa vía, y esto pues también es un tema que pareciera muy sencillo, pues darle un mapa pues al municipio, pues eso es lo mínimo que tendrían que tener, pero nunca lo habían tenido, y es también en sí mismo un acto de gobernanza. O sea, hoy los alcaldes, pues en julio, pues antes de eso, pues no tenían un mapa para sentarse a rayar pues con las personas. Pero además también una cosa bien interesante, y nos la contó Fede Arroyo, es que gran parte de las discusiones que se dan con el gobierno nacional, pues que hubo un caso en que se reunieron todos los municipios de Cundinamarca, donde por supuesto pues está el distrito, están los otros municipios. Entonces en un momento todos los municipios se pararon y se fueron, dijeron no, es que nosotros pues somos un punto, pues ¿dónde está nuestro territorio? Porque si la escala del mapa es Bogotá, pues todos los demás son un punto. Entonces un poco esto es, pues usted no es un punto, aquí está su plano, y no se toma solo la decisión entre una cartografía no en 100.000 o uno, sino pues aquí tenemos, digamos, unos procesos, y donde además pues estamos también poniendo todas las rutas productivas, o sea, todo lo que ocurre en transporte para los municipios. Y aquí hay pues productos agropecuarios, minería también, pues hay vías que están dedicadas básicamente a la minería, o digamos hay muchas vías al servicio de hidroeléctricas o de zonas de servicio o de colegios. Hay muchas vías que son simplemente pues para una escuela. Entonces bueno, y sabemos además más cosas. Hicimos la encuesta origen-destino para el departamento de pasajeros y de carga, que ya pues nos entregan los resultados y los estamos, digamos, trabajando, como decimos, en clave ciudadana para generar también pues un folleto público con toda la información, y donde ya también sabemos pues cuántos carros pasan. Pues no es que esta vía es más importante que esta, sino estos son los datos, pues un poco de la opinión al argumento. Y sabemos también, y esto va a ser muy importante en el tema de planeación, sabemos también cuántos vehículos pasan por un lado, pues por una vía. Podremos modelar mejor pues los que pasarán en el futuro. Pues un poco un escenario prospectivo cuando se activen todas las concesiones viales. Como además ya tenemos todas las vías terciarias, su estado, y las vías secundarias, que además las tenemos muy bien arregladas, también hicimos pues todo un trabajo de saber desde cada vereda a cada equipamiento o a cada cabecera municipal cuánto se demoran. ¿Cierto? Pues que es un poco también complementario con lo de las vías y la intensidad de transporte, porque además de eso, pues yo también tengo que entender cuáles son las veredas que tienen menor acceso en tiempo, pues digamos mayores tiempos de viaje para llegar a un hospital o a su cabecera, también para efectos pues de planeación y de acercar pues a estas veredas. Este es por ejemplo el indicador de la distancia desde cada vereda hasta el parque educativo, pues hasta los 80 parques educativos que estamos construyendo. Y también pues entonces aquí nos damos cuenta como siempre las zonas pues que tienen menos vías, que están en, pues además de ser, obviamente demorarse más, pues son también unas zonas de mayor conflicto y que por tanto pues tienen que ser principales en nuestro trabajo de planeación. Y además, pues entonces estamos trabajando en escala nacional, porque no es solamente pues como hasta el pedacito de Antioquia, sino pues como empezamos a anticipar, pues qué va a pasar cuando entre la concesión de los llanos orientales, qué va a pasar cuando entren las autopistas de la prosperidad, pues van a generar unos cambios en los flujos nacionales. Entonces la red de infraestructura que estamos montando para la evaluación del plan de infraestructura pues es de nivel nacional. Este es un poco pues de cómo está cada proyecto, o sea, digamos una ficha de cómo vamos en todos los elementos, y esta ya pensando, pues ya entrando del todo al plan de movilidad, o sea, como al trabajo que hacemos de mirar hacia el futuro, pues entonces tenemos esta imagen en la que nosotros pues hacemos énfasis en que en el momento en que las autopistas de la prosperidad estén activas,
pues el flujo general nacional pues va a cambiar. En Colombia el transporte es tradicional, o ha sido tradicionalmente norte-sur, pues por todas las cordilleras. La entrada de las autopistas va a posibilitar mejor, pues aumentar o activar el flujo oriente-occidente, sobre todo cuando entren las 4G también de los llanos orientales, porque entonces pues ya vamos a poder activar un poco este movimiento pues hacia oriente-occidente y no solamente este. Adicionalmente hay muchos de estos municipios pues que no tienen una conexión directa, entonces que le dan la vuelta a Antioquia, pues o la dan por aquí. Y ahora pues se van a poder meter por aquí, dependiendo para dónde vayan. Entonces las autopistas sí generan de forma pues efectiva un cambio en la forma en la que se van a transportar los flujos nacionales. Y eso pues tendrá también unas restricciones y unas oportunidades, por supuesto dependerán pues del estado de la vía, del costo de los peajes y de otras variables pues que seguramente también estamos trabajando en la modelación. Bueno, entonces después también todo este trabajo de cómo vamos a empezarnos a pensar unidos con el río Magdalena hasta el Caribe y lo que eso significa en términos pues también de articulación entre ciudades, articulación entre sectores económicos, todos los proyectos que van aquí, porque esto requiere pues no solamente una eficiencia y una eficacia en la inversión y en la contratación y en la ejecución de las obras, sino también en una voluntad política pues muy pues total, digamos, comprometida, porque estos son proyectos que por mucho superan los periodos de los distintos gobernantes. Entonces, que esté activa, pues, iniciará obra probablemente a final de año o el año entrante, pues ya la concesión del Magdalena, pero además, pues, la Medellín-Bogotá y sus arreglos, los 4.1 kilómetros, el túnel del Toyo, las 2 concesiones, entonces generar, pues, que esto efectivamente se vuelva una conexión operativa y en buen estado, pues requiere entonces también prepararnos desde todos los puntos de vista. Es lo mismo, pues un zoom. Y entonces, pues ya, digamos, un poco llegando a cerrar en este capítulo, pues este plan de escenarios 2030 tiene digamos, como alcance general. Yo quería, pues, contárselo en detalle para que, pues, ustedes también sean partícipes del trabajo. Pues tiene como objeto, creo que aquí se me borra un pedazo, pero dice la realización de proyectos de planeación de la red de infraestructura que permitan trazar las directrices hacia la asertiva coordinación y articulación de todos los componentes de la red. Esto es muy importante porque es que no todas las vías son del mismo. Entonces aquí hay que trabajar en un sistema de coordinación del Estado, muy importante. Proyectos pues existentes y proyectados para la implementación de un modelo efectivo de transporte y movilidad que potencie las oportunidades del departamento en todos los ámbitos, local, nacional e internacional. Y locales, pues desde la vereda y la vía terciaria hasta Colón en el puerto en Panamá, o hasta cualquier zona. Entonces en este plan tenemos 2 capítulos. Uno principal, pues o un primer capítulo, que será el que se encargue de explorar todo el proceso de modelación. Preguntarse pues por todos estos detonantes de la infraestructura y digamos, proveer plataformas de priorización de proyectos. Esa es pues como la idea, y esas plataformas de priorización de proyectos pues tendrán que ser lo suficientemente flexibles y dinámicas para permitir además pues la adaptación en el tiempo de las mismas. Pero para eso pues estamos haciendo todo un proceso, digamos, de generación de indicadores sobre la red actual y de generación de indicadores acerca de cómo esa infraestructura impactará al departamento, pues un poco sin precedentes y que alimenten pues de forma muy, pues una plataforma muy robusta. También quería traerle esto porque también es importante contarles pues que no es simplemente un ejercicio pues muy así como de servilleta. Estamos aquí pues trabajando, combinando todo el tema de participación y conocimiento y experiencia pues de muchos actores en la región y en el país, con también pues todas las herramientas de modelación, de trabajo, de innovación, pues que nos permitan generar una plataforma
de toma de decisiones, donde yo, por ejemplo, meta un proyecto y él me indique si ese proyecto, pues, qué tan bueno es o si no, pues, un poco de costo-beneficio, y no simplemente que me diga siempre este es mejor que este, porque es que hay una red muy grande y hay vías terciarias, hay vías nacionales, hay vías, pero todos ellos deben generar digamos, un impacto positivo sobre el funcionamiento de la red completa. Esto va a trabajar siempre sobre la idea de que la red es toda y no pues unos tramos separados. Entonces, bueno, aquí pues seguimos un poco en cómo venimos trabajando pues en el diseño de lo que llamamos una red mínima, que es un concepto pues que nosotros nos inventamos y que define pues cuál es la red que mínimamente tiene que estar operativa todo el tiempo en Antioquia. Y por supuesto, cualquier proyecto de expansión o de operación, porque la expansión de la red puede ser incluso pues, el mejoramiento de pasar de afirmado a pavimentos, es un proceso de expansión. Ese proceso pues, tendrá que tener un impacto positivo sobre la red mínima, pues complementarlo de forma robusta, y no simplemente porque es que ese pedacito es de el que más votos puso, ¿cierto? Pues que tenga, digamos, una lógica de infraestructura, transporte y movilización. Y bueno, un poco pues para contarles que tenemos una serie de herramientas bien interesantes que estamos trabajando y que todas pues incluyen además de forma eficiente digamos las variables empíricas, que no son tan empíricas, son realmente pues una construcción formal que aquí las vamos entonces a formalizar. Esta también es para que vean un poco pues cómo se configura el modelo, incluye pues toda la red nacional, pues ya datos pues de cuántos puntos, cuántos nodos, pero en general pues para que tengan, por ejemplo aquí lo que les contaba de los peajes, pues no es solo cuánto vale este peaje y este peaje, sino cuánto vale el recorrido completo, porque estamos hablando de gente que se transporta desde Argentina o desde aquí, entonces esto es un asunto de entender de forma global pues los procesos de transporte y logística. Este es un resultado de la encuesta origen-destino, pues orígenes y destinos, que por supuesto se concentran en el área metropolitana, en Oriente, a la consultoría de la encuesta origen-destino que la hizo TPD Ingeniería, pues era un concurso de méritos que ganó esta empresa bogotana. Le pedimos muy especialmente que nos analizara procesos de conurbación que están ocurriendo ya no solo en el área, sino en Urabá, en suroeste, pues cómo captamos esos viajes que van y vienen todos los días. Y encontramos cosas bien interesantes pues, en Urabá, y que también es bien interesante porque parece no tener como de dónde salieron todos esos viajes que se originan y llegan, y realmente esto es una estrategia por el río. O sea, efectivamente el río tiene un transporte y entonces hay viajes diarios entre La Dorada y Yondó, y se van ahí y sale el mundo. Entonces esas son unas dinámicas pues que hay que tenerlas cuantificadas para pues todos nuestros procesos. Y hay un capítulo 2 en el que ya estamos entrando en el tema, digamos, intra e intermunicipal, ¿cierto? Ahí nosotros no somos quienes vamos a planearle la movilidad a los municipios, pero sí queremos entender y darle las herramientas a los municipios, que ellos no tengan que empezar desde cero, cada quien en una metodología distinta, dadas las condiciones de su municipio, cuáles serían las mejores herramientas y modelos de movilidad que podrían implementar. Intraurbano e interurbano, porque de nuevo, estos municipios pues ya tienen este fenómeno de commuting, pues de que yo trabajo aquí y duermo allí, pues todo el tiempo. Entonces estamos haciendo un análisis asociado a qué tipo de municipio es, pues si es plano, si tiene, pues cómo es su malla vial, cómo son hoy pues sus indicadores de seguridad vial, de motorización, de crecimiento, de planeamiento territorial, para tratar de entender y darles algunas herramientas de planeación pues para que mejore, digamos, todo este transporte. Adicionalmente ustedes, pues, me imagino que saben que pues, realmente uno nunca logra saber también estas cosas, y es la inmensa complejidad de las jurisdicciones en transporte. O sea, hacer una vía, pues, con todo lo difícil que se hace, pero coordine pues una ruta de transporte.
Eso es una cosa supremamente compleja, sobre todo para los municipios. Entonces, estas también nos darán unas herramientas de qué tipo, porque obviamente no para todo el mundo aplica los mismos tipos de sistemas de transporte masivo ni rural. Cada quien pues tendrá que especializarse en ciertos temas, y además pues nos interesa entrar en ese tema de los modos, porque realmente hay municipios en los que la moto, por ejemplo, pues un ejemplo, porque la moto siempre es el que tiene la más mala fama, pero realmente hay municipios donde este es un modo que es el más eficiente. Entonces el municipio se debe preparar para eso, desde términos de movilidad, igual que si es para el vehículo o para la combinación, un poco para que entiendan que estas ciudades pues no son de los vehículos nada más. Pues hay, por ejemplo, la accidentalidad de peatones en los municipios es impresionante. Son municipios de 2.000 habitantes y tienen cantidad de accidentes de tránsito de peatones. Pues eso se debe pues a un, digamos, imaginario erróneo de lo que debería ser la movilidad en esos municipios. Entonces estamos construyendo pues todos los indicadores para los municipios. Este es un ejemplo para el Magdalena Medio, donde además estamos haciendo un zoom especial pues por efectos de la concesión del río Magdalena, con todos los indicadores de pues de qué tantas población tienen, cómo es su manejo fiscal, pues cosas que además nos van a dar información acerca de qué tipo de proyectos pueden acometer estos municipios. Porque no es lo ideal, pues tenga, sino usted con su capacidad fiscal, institucional, con su población y sus procesos de crecimiento y sus modos de transporte, pues cómo vamos a empezar a trabajar en la movilidad. Y estos son pues los montones de indicadores que estamos generando para los municipios, un poco pues para entregar esa información. Con, digamos, unas buenas noticias, y es que hay ya varios municipios, porque trabajamos pues muy de la mano con los alcaldes que están trabajando con nosotros en construir sus propios planes de movilidad, que además ahora ya son ley. Entonces, cuando entran esas leyes y les llega a un municipio de estos, tiene que hacer un plan de movilidad, pues no solamente no tienen los recursos, sino que no tienen las herramientas, les damos un poco apoyo técnico y empezamos a gestionar recursos. Hay municipios que ya los van a financiar con regalías, por ejemplo. Esas inversiones en planeación, pues para nosotros son pues motivo de orgullo. Bueno. Y hay un tercero, y este sí ya es el final, donde tenemos un tercer elemento asociado a este plan de infraestructura, y es que queremos, por supuesto, evitar, a pesar de que es un plan muy operativo, pues muy como de generación pues de instrumentos y de políticas, pues que se nos quede guardado, porque finalmente proyectos pensados pues hay desde hace tiempo, así pues la mitad no tienen diseños, no tienen recursos, pero digamos, probablemente no va a resultar que haya un proyecto totalmente distinto. Entonces lo que tenemos que avanzar también es cuáles son las políticas o cuáles son los instrumentos de gobernanza, de financiación, de articulación que tenemos que poner ya en operación para ejecutar nuestro plan, o para ejecutar pues esta tarea, pues la estamos trabajando con el CIDER de la Universidad de los Andes, que es el Centro de Estudios Regionales, con Juan Benavides, que es un investigador, digamos, muy importante en el área de infraestructura, donde estamos, pues sí que es experto en regulación, y él, digamos, está un poco observando el desarrollo de esto de trabajo de los planes y eligiendo, pues, digamos, las cosas que son estratégicas, pues yo no sé, 3, 4, 5, eso será un resultado de cosas que podamos poner en ejecución. Y en ese sentido, pues empezar a decir, bueno, este requiere una ordenanza, en cambio a este le tenemos que buscar recursos internacionales, o este requiere un poco cuál es la ruta de trabajo para ejecutar estos procesos. Y en ese pues sentido hemos revisado ya una cantidad de instrumentos de financiación y de trabajos que se han hecho en todos los países, y digamos, hoy Antioquia pues es quien está estructurando pues la primera APP regional, que sería el circuito de los embalses, que está todavía en estructuración y le estamos buscando recursos, y que también es pionero, por ejemplo, en todo el tema de vías terciarias. Entonces en eso pues todos estos proyectos ya se han digamos, constituido en temas ya que esperamos pues que fueran lo suficientemente oportunos, y que esperamos que tengamos un espacio bien importante en la toma de decisiones del Plan de Desarrollo Nacional.
por lo menos en todo el tema de vías terciarias, todo el trabajo que nosotros hicimos fue de gran impacto para esa construcción del plan de desarrollo y creemos pues que van a haber recursos muy importantes en estos 4 años para la infraestructura terciaria en el país. Entonces, bueno, ya terminar diciéndoles que toda esta propuesta pues además se inserta en todo lo que nosotros estamos construyendo como Preparémonos para la Paz, que es el programa que iniciamos, digamos desde 2012, desde saber que iniciaron los acuerdos en La Habana, pues las negociaciones en La Habana, porque en cualquier caso pues allá se firma, pero la paz se construye en el territorio. Las vías terciarias serán fundamentales y la provisión, digamos, de movilidad y de accesibilidad. Entonces por eso pues hacemos parte de toda la línea de sostenibilidad económica para la paz.